Si recién estás encendiendo la radio o pasaste de frecuencia, estás en Radio UBA, que es la radio de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en Psicología también por la misma casa, es psicoanalista, analista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ella es profesora adjunta regular en la Cátedra de Clínica Psicológica Orientación Adultos, es directora de la carrera de especialización en Psicología Clínica, Orientación Psicoanalítica, docente de la Maestría en Psicoanálisis de la UBA, directora de la Revista Universitaria de Psicoanálisis de la Facultad de Psicología de la UBA, investigadora de UBACIT, docente del Instituto Clínico de Buenos Aires y docente y supervisora de concurrentes y residentes. Adriana Rubinstein, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Qué alegría es estar con vos, realmente te digo. Estoy muy contento. Bueno, en realidad hablar de Adriana Rubinstein, por supuesto que para todos nosotros es muy difícil, porque desde que nos conocimos en la facultad, muchos de nosotros también fuera de la facultad, su fallecimiento, su enfermedad fue un dolor muy grande y compartido por todos, pero bueno, hay recuerdos que me parece que nos permiten no solamente homenajearla, sino hacer más fácil este dolor de su ausencia. Ha sido una pionera en esta invención que son las prácticas profesionales, que desde 1992, que se llamaban pasantías, están en la universidad y dándole a Adriana en ese momento a su propuesta el nombre de un acercamiento a la experiencia. Adriana tenía la capacidad de transmitir años de experiencia hospitalaria, ¿no? Y convertirlo en un saber transmisible para una cantidad importante de alumnos de posgrado que estaban, muchos de ellos, recién terminando el grado. La manera en que ella preparaba sus clases, la solvencia teórica, la inteligencia en su razonamiento. Recuerdo que cuando a mí se me ocurría una pregunta, supongamos de investigación o para abrir un programa dentro del programa de trabajo, a ella se le ocurrían un abanico de 8 a partir de esa. Una persona digna, leal, abierta, iba siempre de frente, y uno sentía que podía confiar en ella. Incansable, yo no sé cómo hacía tantas cosas, porque claro, no estaba solo en mi cátedra, sino que también estaba en sus prácticas, en posgrado, en la revista universitaria de psicoanálisis, donde colaboró primero conmigo y luego fue ella la directora. En el año 2005 Adriana se hace cargo de la revista, yo era secretaria de investigaciones y realmente trabajó denodadamente para que fuera excelente la calidad de la revista, para que el referato tuviera los mejores evaluadores, se dedicó con todo y se mandó a evaluar a CAICIT CONICET y tuvo, estando Adriana a cargo de la revista, el número 1 de excelencia académica. Era una académica muy aplicada también, como había sido de estudiante. Muy aplicada quiere decir que siempre trató de consustanciar eso que en la facultad a veces resultó difícil, que era el psicoanálisis y la investigación. Muy interesada por la investigación, por el estudio de la investigación en psicoanálisis, presentara los primeros proyectos UBACIT hasta el último tiempo. Es importante ir creando un consenso que legitime la investigación en psicoanálisis con los mismos principios y con el método psicoanalítico. Ya Freud planteaba de alguna manera la conjunción entre investigación y psicoanálisis, pero diferenciaba entre investigación, y práctica y tratamiento, pero planteaba que son dos momentos diferentes, es decir, que hay una investigación que es la que se produce en el campo de la clínica, pero hay una exigencia de dar cuenta y de producir un saber a partir de eso. El problema es que justamente esa producción de saber no puede desprenderse de lo que es la lectura del texto y la lectura del inconsciente. Hay muchas cosas para decir, no lo voy a desarrollar todo ahora, pero uno de los puntos de
de debate es, en todo caso, cuál es el uso posible del caso en la investigación psicoanalítica. Yo trabajé hace poco en una investigación sobre Freud y la eficacia del análisis, y específicamente sobre el uso del caso en la investigación psicoanalítica, con la idea justamente de que el caso, la lectura del caso, desde lo que es la enseñanza de Freud, de leer el texto del paciente, de interpretarlo, de que es una lectura que atraviesa el plano del yo, es algo que hay que validar también para dar cuenta de esos casos y del resultado. Freud decía una cosa muy interesante, porque él decía que para poder investigar en psicoanálisis, para dar cuenta de cuáles son los resultados, no se puede utilizar el mismo método que la ciencia, porque justamente se trata de un objeto distinto, con una modalidad diferente de tratamiento y de investigación, que para eso hay que estar formado en los principios del análisis. Es decir, que me parece que hay toda una cuestión de debate con la ciencia y con orientaciones que quizás buscarían reducir al psicoanálisis a la ciencia más positiva, y la expectativa de poder consensuar, decía recién, métodos de trabajo más específicamente psicoanalíticos. Creo que un poco sintetiza el libro que salió póstumo de Adriana, Consulta, Admisión, Derivación, un poco los temas que la movilizaron siempre a ella, tanto en la docencia como en la investigación, y que tiene que ver con los efectos de un análisis, por qué alguien consulta, por qué un tratamiento, todo lo que tenía que ver con la articulación entre el psicoanálisis más allá de las paredes del consultorio. Nuestras conversaciones, más que académicas o de compartir trabajo dentro de la cátedra, eran más de pasillo. Siempre estuvo muy interesada por mis inquietudes, por los aspectos muy prácticos con que yo veía la clínica. Y yo creo que ella tenía una cierta inspiración hacia eso. Recuerdo una conversación donde yo le digo, Brunner dice que el yo es un cuento, y le hablaba de la narrativa bruneriana, y le gustaba eso. A ver, siempre me fascinó de Adriana la socióloga escondida, ¿no? Con Adriana esto de aprender y crear, inventar, bueno, fue como refundar la carrera de especialización que en algún momento, en sus inicios, se había diseñado Roberto Mazzucca. Esa carrera que se había discontinuado fue la oportunidad, la iniciativa un poco de Adriana Rubinstein y también de Inés Sotelo, de recuperarla y readaptarla a los nuevos criterios de carga horaria y formalizaciones, etc. ¿Cómo hacer la carrera de especialización algo posible y algo que llegue a su conclusión? Porque el problema muchas veces, no solo en la Universidad de Buenos Aires, sino que lo hemos visto y hemos, con Adriana, pensado en ese momento a un nivel hasta mundial, cómo la gente se inscribe en los posgrados pero no concluye. Entonces, acompañar es el instante del inicio, el trabajo de la cursada, pero luego tenemos que acompañar a la conclusión. Y en esto Adriana lo tenía muy claro. Yo intervine en ese momento, donde ya el trabajo estaba bastante avanzado, y tuve realmente el placer de trabajar muchos años con Adriana hasta su lamentable fallecimiento, en un clima fabuloso de compañerismo, de respeto, todas las decisiones eran trabajadas, consensuadas, conversadas, y creo que ese es uno de los valores que tuvo el trabajo con ella, y que llevó a que la carrera sea exitosa como lo es, y que seguimos concitando una cantidad enorme de alumnos en cada corte, ¿no? Tenemos con nosotros a la profesora Adriana Rubinstein, licenciada en Psicología, licenciada en Sociología, psicoanalista, profesora adjunta regular de Clínica de Adultos, coordinadora de pasantías en el área clínica, dirige actividades de formación teórico-clínica para residentes de los hospitales Artex. Pero hay un escrito inédito de ella, del año 2007,
la subjetivación de la muerte propia. Y es realmente un efecto muy conmovedor leer lo que ella escribía ahí, pero hay algo con el cual termina ese escrito y que realmente es algo de la transmisión, donde dice: uno siempre está vivo hasta el final. Y uno recuerda a Adriana así. Su calidez, su dignidad. Dos cosas que la verdad que me quedaron como el recuerdo más marcado a fuego de los últimos días de Adriana. Adriana vivió intensamente hasta que definió su propia muerte y apostaba siempre a la vida. Dos cosas personales de Adriana que a mí me traen como una imagen bella y alegre de Adriana, caminando por Belgrano, muy cerca de su casa, con su marido y con sus hijos muy chiquitos, que nos encontramos en Belgrano, en la calle Juramento. Fue un día de sol y un encuentro afectuoso y una calidez muy importante en el encuentro y en la relación de ella con sus hijos y con su familia. Ese es un recuerdo que siempre lo tengo presente cuando pienso en Adriana. Y otro, cuando casualmente nos encontramos en el estreno de una película documental sobre Ada Falcón, y la alegría de ella por escuchar las canciones, y estuvimos tomando un cafecito en el Café del Cosmos, y después cuando terminó la película ella se iba entonando bajito: yo no sé si es cariño que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va a rondar. Es una manera de vivir, de sentir y concebir apasionadamente la existencia y el mundo, escribiendo una melodía que se combina en espíritu, métricas, acentuaciones, intenciones, ritmos y escanciones con los relatos. Es contar la vida en un ritual, es construir una ficción, es un quehacer dramático, es entre muchos, aunque en su esencia es la multitud desmultiplicada. Así define Horacio Ferrer el tango. Y su lectura me evocaba sin duda a Adriana, quien pudo conjugar dos pasiones, el psicoanálisis y su transmisión con el tango. Era un gusto y una fascinación especial que tenía, más allá de lo histórico, ya que su papá había escrito hermosos tangos. Yo estuve en el casamiento de Adriana, y donde estaban todos los tangueros, era muy espectacular. Pero tenía dos gustos. Uno, el cantar, y trabajaba bastante su voz para eso para era lo que cantar. te iba a preguntar, la tenía trabajada. Sí. ¿Y el otro? Y el otro era el bailar tango. Ah, bailaba. Bailaba tango. Cada tanto hacía un espectáculo en algún lugar con algún acompañante. Un viernes a la noche hizo varias presentaciones y la verdad que fue una sorpresa también verla a Adriana no dando clases o el teórico, cantando, con una voz muy muy dulce. Sin lágrimas, es lo que hay que
hacer con la voz que no se sabe si va, si viene, si está, si no está. Así la recibimos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. No sabes cuánto te he querido. Pensaba en qué decirle a quienes no la conocieron, ¿no? Adriana era llamarle y sí, ¿no? Ella siempre estaba dispuesta, con ella se podía contar. Mesa, jurados, evaluaciones, supervisiones, preocupaciones, soluciones. Ya en el último tramo y en la carrera lo que quiero contar, y esto es un poco como de la intimidad de la que participamos con Pablo, con Alicia, con Mariela, corrigió trabajos desde el sanatorio hasta el día en que partió. Para quienes nunca trabajaron con ella, puedo decirles que la pasión, el entusiasmo, la rigurosidad, el compromiso, la amistad, su risa musical y conmigo su rostro iluminado cuando hablábamos de nietos eran infaltables. Estar cerca de Adriana nos daba ese privilegio. La dignidad de estar viva, hasta el final sosteniendo su deseo, poniendo el cuerpo y respondiendo cuando uno le preguntaba ¿cómo estás? Siempre con una sonrisa y un estoy. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa? Que esté muriendo, que ahora tengo tus encantos. Si ya sé que nunca nadie puede amarte tanto como las dos frases en un estreno. Estamos en la van premier.